Buenas tardes, en este noticiero vamos a hablar sobre los acuerdos de paz en Colombia. Las integrantes del grupo son Yuri Carvajal, Margarita Pineda y Angie Castro. El primero de ellos fue con el M-19. Si algo va a recordarse del M-19 en la historia de los últimos 15 años del país, no solo será la espectacularidad de sus acciones, sino también haber sido el primer grupo armado en desmovilizarse. Se constituyó como partido político y como alternativa frente al bipartidismo tradicional en Colombia. Desde sus inicios, el M-19 dejó claro que nacía como potestad en el supuesto fraude electoral de las elecciones del 19 de abril de 1970, ganadoras por Misael Pastrana, y se unía a la clara inconformidad hacia los partidos tradicionales que por estos años se vivían en el país de Colombia. El M-19 incursionó en el Palacio de Justicia y el secuestro de Álvaro Gómez, las cuales le sirvieron para abrir un camino a la negociación política del conflicto. En 1989 se realizó la primera reunión oficial para iniciar el acuerdo de paz. Después vendrían varios acuerdos en los cuales el M-19 aceptaba las condiciones de política de paz del gobierno y reconocía que el diálogo debía llevar a la desmovilización de su cuerpo armado. Por su parte, el gobierno aceptaba que se abrían espacios para discutir los problemas del país y creó las condiciones para su inserción a la política. Fue así como la Constitución de 1991 se estableció cómo ampliar cupos en el Congreso para que los guerrilleros que hubieran hecho la paz en el gobierno nacional pudieran incluirse. No obstante, por razones externas al proceso, el acceso del Congreso fracasó. Y sin embargo, la desmovilización se llevó a cabo el 9 de marzo de 1990 en Caloto, Cauca, 2 días antes de las elecciones presidenciales, firmadas con el gobierno de Virgilio Barco. Los protagonistas en este acuerdo fueron Carlos Pizarro, Navarro Wolf, Gustavo Petro y Virgilio Barco. Esos fueron uno de los principales protagonistas en este acuerdo de paz. También hablamos de Belisario Betancur, presidente de Colombia entre 1982 y 1986. Inició diálogos de paz con las guerrillas y se encontró con múltiples problemas para concretar acuerdos de paz. Al igual que el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien lideró entre 1998 y 2002, quien tuvo un acercamiento para empezar los diálogos de paz, e inclusive les concedió una zona de distensión a dicha guerrilla que finalmente se convirtió en un fortalecimiento de las FARC. Lo cual, después de que el gobierno se enterara de que allí fuera el epicentro donde se llevaban los secuestros y se realizaban otras clases de delitos, Andrés Pastrana adopta la decisión definitiva y le da un ultimátum a la guerrilla de despejar la zona de San Vicente del Caguán. El proceso de paz más efectivo en Colombia ha sido el del gobierno de Juan Manuel Santos, que fue el presidente de Colombia entre el año 2010 y 2014 y entre 2014 y 2018, donde fue reelegido. El 4 de septiembre, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, confirma públicamente que las negociaciones con las FARC comenzarían en octubre de ese año, en Oslo, Noruega. El 16 de octubre instalan la mesa de diálogos de paz en Oslo, Noruega, entre las FARC y el gobierno. Los diálogos de paz entre el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, también conocidas como Proceso de Paz en Colombia, fueron las conversaciones que se llevaron a cabo entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC. Estos diálogos tuvieron lugar en Oslo y en La Habana. Se obtuvo como resultado la firma del acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Bogotá del 24 de noviembre del año 2016. La firma del acuerdo de paz estuvo antecedida por los diálogos que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana. El primer acuerdo de paz firmado fue en Cartagena. Según la ley, debía referendarse en un plebiscito en los que los ciudadanos debían de votar sí o no, donde en este caso el no ganó. El resultado del plebiscito obligó al gobierno a renegociar el acuerdo tomado en consideración a las objeciones de los opositores del periodo. No obstante, el gobierno y las FARC dieron un nuevo texto para el acuerdo de paz, para que en este caso se firmara el día 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá, en este nuevo acuerdo, que fue rectificado tanto por el Senado y por la Cámara de Representantes el 29 y 30 de noviembre.
Los principales protagonistas de este acuerdo fueron el presidente Juan Manuel Santos y el señor Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko. También se le da un reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos, el Gran Premio Nobel de la Paz en el año 2016, por llegar a estos acuerdos con las Fuerzas Armadas, de este caso serían las guerrillas, las FARC. Siguiendo con las noticias, uno de los acuerdos más relevantes para el proceso de paz fue el 11 de marzo del 2018, donde el partido de la FARC participó por primera vez en las elecciones legislativas. La renuncia a la lucha armada y la participación en la política democrática. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común participa por primera vez luego de medio siglo. La FARC, en lugar de estar saboteando las elecciones, está participando en ellas. Es algo histórico y su partido político cuenta con representantes al Senado y Cámara de Representantes. Tal como se afirmó en el acuerdo de paz hace 2 años entre el gobierno y el grupo insurgente, las propuestas de la agrupación están centradas en buscar soluciones de problemas de temas como salud, desempleo, pobreza y educación. Bueno, finalizo con una reflexión sobre el proceso de paz. Este proceso pide de parte de los colombianos una mirada de esperanza y un compromiso con el perdón. Debemos convencernos de ello. Es una etapa dura y nadie podrá negarlo. Sobre todo porque los colombianos estamos acostumbrados al conflicto, a ver la contraparte del enemigo de la nación y no a unos hombres y mujeres que optaron por un camino equivocado y una salida al conflicto que sea distinta al exterminio y su reincorporación a la sociedad. Esto no es posible sin una disposición sincera para ellos de parte de los colombianos que buscamos la paz. Muchas gracias, Yuri. Ahora les presentaremos las imágenes del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El acuerdo de paz fue el siguiente. El líder para Colombia fue Juan Manuel Santos, presidente de la República. Y el líder de la guerrilla de las FARC fue Rodrigo Londoño Echeverri Arias Timochenko. La propuesta fue: el señor Timochenko quería pertenecer a la política y el señor Juan Manuel Santos quería que hubiese cese al fuego. Las negociaciones para que haya paz en Colombia se dieron y mientras haya voluntad de lucha habrá esperanza de vencer. Fueron una de las palabras del señor Timochenko al querer hablar al país y dirigirse con nuevas propuestas para querer ser uno de los líderes políticos de este país. El 26 de septiembre del 2016 hubo una ceremonia de la firma del acuerdo de paz en la ciudad de Cartagena, Colombia, donde todos se vistieron de blanco como símbolo de paz y se dieron la mano como reconcilio para estar en firmeza con ese nuevo acuerdo, donde este señor líder de la FARC sería un líder de la política ahora. A cambio, ya no habrá más fuego y no habrán más víctimas del conflicto armado en Colombia. En Bogotá, mientras tanto, hubo un concierto de la paz. En ese concierto se reunieron miles y millones de personas que querían que hubiese un nuevo cambio para el futuro de Colombia y ya no hubiesen más víctimas del conflicto, porque lo que se quiere es que haya paz en todo el mundo, en especial en Colombia, donde se necesita para que las personas continúen triunfando siempre.